El mundo estaría superando la cuarta ola de contagios COVID-19. A medida que los casos disminuyen, sobre todo de la variante Omicron responsable del incremento de casos que experimentó el mundo, ciertas regiones del mundo estarían registrando una situación diferente. Este pasado 15 de febrero de 2022, autoridades en Hong Kong indicarían que estarían enfrentando la peor situación que han vivido de la pandemia hasta el momento. Un registro de incremento de casos y desborde hospitalario se estaría registrando en la segunda semana de febrero de 2022 en Hong Kong. ¿Qué es lo que está pasando en esta región del mundo? ¿Por qué los casos se han incrementado? Y sobre todo, ¿qué estrategias se estarían tomando? En este video vamos a compartir esta información bastante importante sobre la crisis sanitaria que enfrenta Hong Kong. Y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una situación bastante preocupante. Alerta sanitaria en Hong Kong. Los brotes por COVID-19 habrían registrado un número no antes registrado a lo largo de la pandemia en esta región del mundo. Una situación que para las autoridades y sobre todo para el gobierno chino estaría preocupando, dado que tienen una política de cero COVID. En este video vamos a analizar esta situación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es entender que para el mundo ya la cuarta ola estaría superándose. Los números de casos COVID-19 a nivel mundial registran un descenso. Sin embargo, esta no es la tendencia que se registra en todos los países. Es muy importante entender que el mundo estaría enfrentando internamente cada país una situación diferente. Y esto es lo que ha pasado en Hong Kong, en donde este pasado 15 de febrero autoridades habrían indicado de que estarían enfrentando la peor situación de la pandemia hasta ahora registrado. En un comunicado que se habría dado, habrían indicado la crisis sanitaria que se vive en Hong Kong. Hong Kong enfrentaría el peor brote de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Las autoridades locales han admitido que el sistema sanitario está desbordado y han pedido ayuda al gobierno de Pekín. A pesar del aumento descontrolado de los contagios, la jefa ejecutiva de la región descarta confinamiento total. Es muy importante entender que la situación que se vive en Hong Kong es una situación peligrosa. El incremento de casos y sobre todo las hospitalizaciones están registrando un número que no se había dado en situaciones pasadas. Es muy importante que la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, ante la peor ola de contagios, habría indicado rendirse ante el virus no es una opción. Y es muy importante entender la situación que está pasando en estos momentos esta región. Si bien a principios de febrero Hong Kong no registraba más de un centenar de enfermos por COVID-19, el martes 15 de febrero las autoridades informaron 1.619 nuevos contagios y una cifra récord de 5.400 casos sospechosos. El lunes 14 de febrero 2022 se había registrado en la región con 7 millones de habitantes pasar el borde de las 2.000 infecciones diarias por primera vez desde el estallido de la crisis sanitaria de la pandemia. Es muy importante que la información que se va brindando indicaría que es una situación bastante peligrosa que está exponiendo al gobierno chino a tomar decisiones sobre ello. Hong Kong en este momento está enfrentando la peor situación de la pandemia y se está dando ya un colapso sanitario, situación que no se había visto en periodos anteriores en la pandemia. Mientras que el mundo, sobre todo algunos países, ya hablan sobre el fin de la pandemia, Hong Kong en este momento está enfrentando una situación bastante peligrosa. Es importante también recordar que hace algunos días se habría registrado que en Hong Kong se dio un hecho insólito, el sacrificio de más de 2.000 hámsters, en donde se estaba viendo la posibilidad de la zoonosis inversa
siendo estos animalitos posiblemente reservorios que podrían ocasionar nuevos brotes de contagios. El aumento de Omicron expone la atención a Hong Kong. Es muy importante entender que hasta el momento existiría un conflicto entre preservar estatus de Hong Kong como centro financiero y la insistencia del gobierno chino para la estrategia nacional Zero COVID. Durante una semana en que Beijing ha sido, sobre todo, los ojos para el mundo en los Juegos Olímpicos, Hong Kong estaría enfrentando una situación bastante difícil. Los casos de la variante del coronavirus Omicron se han propagado rápido y el gobierno de Hong Kong ha informado que el número de contagios es un número que no se habría registrado en situaciones anteriores. Es muy importante entender que, si bien es cierto, la realidad es que hay muy pocos casos graves, lamentablemente el incremento de la utilización de las camas hospitalarias estaría llevando sobre todo a un colapso sanitario que puede causar el efecto adverso que tendría la variante Omicron. La situación de Hong Kong es bastante preocupante. Al momento, Hong Kong estaría enfrentando la peor situación de la pandemia y ya el colapso sanitario refleja ello. Eso significaría sobre todo que China estaría tomando una opción para mantener su política cero, pero todavía queda la duda si Hong Kong, un centro financiero importante a nivel mundial, tomará en medida de lo que es la estrategia COVID-0 y llegará a un aislamiento y confinamiento, o probablemente esté manejando la crisis sanitaria de otra manera. Es importante tomar en cuenta que Hong Kong podría empeorar todavía la situación en los próximos días, y esto ya lo habían mencionado expertos, en donde la política cero COVID que tiene China ha podido llevar a una situación que no va a ser sostenible en el tiempo, en donde, si bien es cierto, desde marzo 2020, el gigante asiático ha tenido medidas extremas para contener la pandemia, las cuales han mostrado bastantes buenos resultados, ello no significaría que pueda ser sostenible y Hong Kong estaría siendo el inicio de esa posible crisis que se pueda dar en China. Si la situación sigue avanzando y otras regiones del gigante asiático empiezan a tener brotes, esto podría desbordarse, y tomemos en cuenta que en China existen más de 1.400 millones de habitantes. Una situación importante que, ante una variante altamente contagiosa y ante una gran población que, según los expertos, no tendrían una inmunidad natural, las vacunas que se han aplicado han sido vacunas sobre todo de virus atenuados y no vacunas de ARN mensajero como las vacunas Pfizer o Moderna, y que la utilidad de estas vacunas no ha sido tan eficiente frente a Omicron, la situación que podría venirse en China sería catastrófica. Hong Kong sería el inicio de una posible situación difícil que puede enfrentar China. Los expertos esperan que esto se controle y que esto no se propague a más, porque si esto sale y se replica en todo el gigante asiático, lamentablemente la situación que se vería en China no tendría precedentes. China estaría enfrentando un riesgo con el avance de Omicron. Hong Kong sería la primera región en China en presentar este caso. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. El pasado 15 de febrero de 2022, Hong Kong registraría una situación preocupante con respecto a la pandemia. Hong Kong estaría enfrentando una situación en donde se vería el peor brote de COVID-19 que ha registrado esta región. Es importante que el número de casos se ha incrementado y por primera vez Hong Kong habría superado el récord de las 2.000 infecciones diarias y sobre todo tendría ya un punto importante de colapso sanitario. La extensión de la política que ha manejado China de COVID-0 podría verse en peligro con el brote que está registrando Hong Kong, dado que la región, que contiene 7 millones de habitantes, ya estaría avanzando y sobre todo podría esto propagarse a otras regiones de China. La situación es bastante preocupante y las autoridades sanitarias temen de que esto podría ser el inicio de una catástrofe sanitaria que puede enfrentar China. Esperemos que esto se pueda controlar y la situación no salga a mayores. ¿Por qué? Porque de enfrentar China un rebrote de COVID-19, la situación que podría venirse para el mundo entero podría ser catastrófico. Tengamos en cuenta que China es una región
que ha tenido, según expertos, algunos factores que podrían complicar la pandemia con Omicron en esta región. Lo más importante es no bajar la guardia y sobre todo tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.